Shalom, hermanos. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes con respecto al próximo Día del Padre, el día de mañana. Y recordemos cómo la Biblia en muchas ocasiones, hablando del Señor, se refiere como al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y al decir eso no solamente se refiere a personas, sino se está refiriendo a una genealogía, a una trascendencia, a decir que no pudo haber un Jacob sin haber un Isaac, ni haber un Isaac sin haber habido un Abraham. Cada uno de ellos confrontó ciertas situaciones y tuvo una sombra con la cual cobijó a sus hijos para que ellos confrontaran otras situaciones. No puedo decir que mayores, sino que más avanzadas, porque es tan importante como aquel que comienza a conocer al Dios verdadero, como aquel que avanza en plantar una iglesia, o como aquel que ya conociendo los principios de Dios gobierna una nación. Los tres son súper importantes, cada uno en su ámbito. Y para esta ocasión quiero tomar unos versos, vayamos a la Biblia, en algo que sucedió cuando existía el profeta Eliseo y tenía él un siervo, un sirviente, que al ser ellos atacados por unos merodeadores, eh, Eliseo le dice en 2 de Reyes 6, 16, le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: ruégote, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del mozo y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los profetas solían tener alguien a quien heredar su unción, su legado. En este caso Eliseo lo había intentado con Jesse, y Jesse él lo traiciona, ¿verdad? En el caso de con Amán, y Jesse es merecedor de una lepra. Entonces Eliseo sigue intentándolo, incluso la Biblia nos relata que eh, había una escuela de profetas, los hijos de los profetas, los cuales fueron a morar con Eliseo y le dijeron: ¿saben qué, Eliseo? Aquí donde vivimos es muy pequeño, ¿por qué no vamos a conseguir madera y buscamos hacerlo más grande? El deseo de ellos era expandir, estar más cómodos, crecer. Pero ellos tuvieron un acierto, dijeron. Eliseo les aprobó, dijo: estoy de acuerdo con ustedes, busquemos esa prosperidad para estar mejor, y adelante. Pero ellos dijeron algo muy sabio, dijeron: pero ven tú con nosotros. Ellos pidieron su bendición. Y casualmente cuando ellos estaban cortando árboles, eh, la hacha de uno de ellos vuela y era prestada. Entonces ahorita comprar un hacha es algo muy simple, pero quizás en aquel entonces el tener una herramienta no era tan barato ni tan sencillo, era de alguien más. Y gracias a que Eliseo estaba ahí, la rescata, y eso, lejos de convertirse en un endeudamiento, gracias a estar con la cobertura de su profeta, sigue creándose una bendición. Y Eliseo, yo no dudo que por varias ocasiones trató de buscar un hijo espiritual, alguien al quien heredar su unción. Recordemos que la unción en los tiempos de Elías, en los tiempos del profeta Eliseo, era una unción que tenía que ver mucho sobre un gobierno que se había corrompido, reyes que se habían corrompido y rompían la ley de Dios, se inclinaban a otros dioses, y abría puertas a que entraran maldiciones, entraran otros reyes de otros lugares y conquistaran. En aquel entonces todavía no llegaban a Jerusalén, ellos habitaban en el monte cerca, en Samaria. Entonces Eliseo lo intenta una vez y otra vez, ¿verdad? Como lo podemos ver, pero sin embargo Eliseo muere, y no engendra
un hijo en verdad. Porque tú puedes tener acercados, incluso hijos naturales, ¿verdad? Pero los hijos que se generan en el espíritu son para que tengan, hereden esa unción. Incluso puede ser tu mismo hijo natural. Si tu mismo hijo natural toma y no reniega de tu paternidad, ellos van a gozar de esa bendición. Recordemos que cuando el profeta Eliseo muere, dice que exactamente el año que entra, pero eso es el versículo siguiente, dice que entran otra vez bandas de merodeadores. Y ahí cuando estaban sepultando a un soldado y por ver cómo viene el ataque de los merodeadores, lo tiran mejor en una tumba ya hecha, que era la del profeta Eliseo, y ahí él revive ese mismo muerto, y enseguida de ahí dice que el Señor tuvo misericordia. Yo estoy seguro que esa persona tuvo que ver con levantarse en contra de los merodeadores. Pero el verso con el que comenzamos leyendo, el Señor, el profeta Eliseo le pidió al Señor que abriera los ojos de su siervo y que viera lo que cargaba él, que viera todo el apoyo que tenía. Eran carros de a caballo, era un ejército en el espíritu que no podían ver, que tan solo bastaba con que él emitiera una palabra y consumía a sus enemigos en lo natural. Entonces, ahí va mi mensaje. Las personas que han tenido padres cristianos o que son padres cristianos, ellos gozan con una bendición que son alas que cubren a sus hijos, siempre y cuando no estén en rebeldía. Cuando se rebelan o se apartan, ellos van a tener que confrontar otra vez a esos merodeadores, a esas bandas que ya fueron vencidas por, gracias a Dios, y se soporta esa unción. Entonces, la función tuya como hijo es ir más allá, es no volver a luchar con los que tu padre espiritual luchó, sino gozar de esa cobertura para que tú avances a lo que fuiste diseñado, no a que retrocedas o aún peor aún, en el caso de Jesse, se llenó de lepra. La lepra es que se volvió al pecado, al adulterio, a la fornicación, a los vicios, al licor, a esos bandos, a esos falsos placeres, al homosexualismo, al lesbianismo, a la corrupción. Entonces, cuando tú entiendes que tu paternidad espiritual, tanto con tu líder religioso como la de tu padre, es una cobertura que te bendice o te maldice. En el caso de que tu padre haya sido ya cristiano, tú tienes una fuerza que te cubre siempre y cuando tú te mantengas en honra. Entonces, la importancia de la herencia paterna espiritual es algo que te va a bendecir o algo que te va a retrasar o incluso a maldecir cuando lo menosprecias. Fíjate, en el caso de Jesse, él consideró que él necesitaba más dinero, que lo que le daba Eliseo era muy poco, aún no entendiendo las riquezas que nadie en el mundo gozaba esa unción, esa presencia de Dios como Eliseo. Para Jesse no era suficiente. Él tuvo que ir con Amán a pedirle plata, a pedirle vestiduras, porque no le era suficiente. Entonces él menospreció y sin saber que por lo que pasaban era algo que Dios lo tenía cubierto. Entonces Jesse se pierde, Eliseo vuelve otra vez, tiene otro siervo, está en la escuela de los hijos de los profetas, pero no hubo alguien, ¿verdad?, que realmente se acercara a esa herencia espiritual, porque de haberlo habido, esos merodeadores ya no volverían, y volvieron. Exactamente cuando Eliseo murió, vuelven. Cuando sucede lo acontecido que te está narrando, de que Eliseo le pidió que se abrieran a sus ojos, y si tú sigues leyendo, dice que los merodeadores no volvieron, pero cuando él muere, vuelven. O en el caso de Jesse, cuando él reniega de su paternidad,
No solo merodeadores llegaron a atacarlo, sino la misma enfermedad en su cuerpo, símbolo de pecado, lo atacó. Entonces, es importante reconocer que tú estás hecho para mayores cosas que tu Padre. Mas, sin embargo, cuando tú reniegas, o cuando tú te opones, o se te hace poco aquello que tú ya crees que sabes algo más, o es mayor, entonces tú abres una puerta, una puerta que te retrasa. Es como por decir, si yo estoy en la universidad y yo ahora digo, eso lo que ven los de la preparatoria es una tontería, es algo que es cosa de niños, eso, y tú lo maldices, estás cortando el proceso para los demás. Entonces tú te metes en una situación de que tú quieres que toda la gente brinque a la universidad como tú, sin reconocer que son procesos a los que te llevan a un grado. Entonces, si tu papá te llevó a la primaria o a la secundaria o a la universidad, tú tienes que honrar. Así que ellos sigan practicando, o él se quedó como maestro del ABC o de los polinomios o ya de un grado de ingeniería. Tú tienes que seguir honrando y bendiciendo esa paternidad que te ha hecho ser lo que ahora eres. Shalom.